Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con algunos lineamientos generales para desarrollar la unidad 6. Estas clases, como ya ustedes lo saben, son orientadoras para poder acceder a la bibliografía y también me parece que es importante porque en estas clases nosotros podemos destacar cuáles son los aspectos centrales, ¿no?, de cada unidad. La bibliografía a veces es extensa, hay muchos desarrollos, pero me parece que es importante que ustedes tengan claridad sobre cuáles son los asuntos más importantes que queremos tratar en cada unidad y también por qué, ¿no? Por qué es importante tratar todos estos temas elegidos en el programa para pensar el desarrollo económico y social. Ustedes tienen en el material de bibliografía básica dos textos. Un texto que es de un autor llamado Fred Bloch, que se llama Los roles del Estado en la economía. Es ese fundamentalmente el texto con el que quiero trabajar hoy, mostrarles algunas cuestiones que me parece que pueden ayudarles a la comprensión de ese texto. Es un análisis de la relación Estado y economía desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista desde la sociología económica, si tuviéramos que identificarlo. El otro texto que ustedes tienen es del manual de Marco y tiene que ver con temas vinculados a sector público, que es ese conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado desempeña sus funciones, y es un texto más técnico, ¿no?, donde ustedes van a ver ahí, bueno, cuáles son las funciones que desempeña el Estado, cómo se clasifica el gasto público, los recursos. Son consideraciones más técnicas, pero que tienen una base teórica, porque cualquier desarrollo más técnico, aunque aparezca como técnico, eso no quiere decir que es neutral, ¿no? Cualquier discusión en términos más empíricos, más técnicos, tiene fundamentos teóricos importantes, y eso es central que podamos identificarlos, ¿no? Nada está ahí en el aire y aparece como si hubiera estado siempre. Ese sería un modo de pensar siempre los textos y los problemas, ¿no? Sino que es interesante preguntarse desde dónde estamos pensando, en este caso al Estado y a la economía. Y como vamos a ver, y por eso me interesa desarrollar el texto de Bloch o algunos de los puntos del texto de Bloch, hay una discusión muy profunda, una discusión que lleva siglos en relación a esto de la relación Estado-economía. Fred Bloch es un sociólogo estadounidense contemporáneo que nos interesa particularmente porque él analiza aspectos que tienen que ver con la economía, pero como aspectos co-constitutivos de otras dimensiones sociales, ¿no? Es decir, el desafío acá es pensar no a la economía separada del resto del mundo social, sino tratar de ver cómo economía y política, en este caso sobre todo cuando hablamos de Estado y economía, pero economía y sociología, economía e historia, economía y cultura, son aspectos de una misma realidad social. Y si bien nosotros estamos, nuestro objeto de estudio en esta materia tiene que ver fundamentalmente con la economía política, es importante que siempre estemos pensando en esta cuestión de cómo articular a lo que entendemos como económico. Y también es importante siempre saber que hay distintas perspectivas que han pensado lo económico de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, eso quizás más adelante en la última parte de la materia lo podamos retomar, que yo voy a estar a cargo de todas las últimas discusiones de la materia. Vamos a retomar esto que les estoy planteando. Pero tengo una pregunta, perdón, ¿es la unidad 6 eso?
La unidad 6 es Estado y Economía. ¿Estamos? Ah, bueno. Y está en eso ahora. Ah, bueno. Estado y Economía. El texto bueno, que gracias. voy a desarrollar es, o el texto del que les quiero hablar, es Los roles del Estado en la economía de Fred Block. Todo esto que estoy planteando, digamos, por ahí en estas clases orientadoras, me parece que lo más interesante no es repetir solamente los textos ustedes los pueden leer y tienen la capacidad ya de poder comprender los textos. Me parece que lo interesante es que podamos mostrar algunos elementos que sí tienen que ver con esos textos y que nos permiten profundizar un poco más las discusiones, ¿no? Esa es la idea por ahí de estas clases. También ustedes tienen ahí un video en la unidad 6 que es como un material de apoyo que se los recomiendo porque también aborda la discusión sobre el Estado de un modo muy interesante. Digamos, echen mano, y esto va para todas las unidades, de todo lo que hay en el aula virtual como recursos, que no es que sean obligatorios. Alguien preguntaba hoy en el aula virtual, no es que es obligatorio, qué es obligatorio, qué no. La bibliografía básica es la bibliografía sobre la que se toman las evaluaciones, pero ustedes van a tener muchas más herramientas para comprender esa bibliografía básica si aprovechan todos los recursos, estas clases y todos los recursos adicionales que hay en el aula virtual. ¿Está claro eso? Vamos a este texto. En principio, les decía que es un sociólogo que se dedica a la sociología económica, Fred Block, y aclaro esto justamente para mostrar que ya van a ver a lo largo del texto, lo que le interesa a este autor es pensar a la economía y al Estado como dos aspectos que están íntimamente vinculados, ¿no? Que no es posible separar. Y vamos a ver un poquito algunas cuestiones del texto para que ustedes tengan claridad sobre esto. Lo primero que vamos a decir, y en eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, más allá de en qué posición teórica o política tengamos, es que la importancia del Estado en los distintos sistemas económicos, en la economía, es indudable. Así, tengamos una perspectiva que vamos a ver ahora de pensar que el Estado debe ser lo más chiquito posible, los estados mínimos, que hay que dejar que el mercado funcione autorreguladamente, todo esto entre comillas, para tomar nota y discutirlo. Aún así es imprescindible el papel que tiene el Estado en la economía. Eso me parece que es un acuerdo que no podemos discutir. Lo que sí es interesante discutir, y que es lo que hace este autor, es cómo analizar, ¿no? Cómo en todo caso discutir cuál debe ser el rol o cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Y para eso lo que hace Fred Block es identificar dos paradigmas, le llama él. Un viejo paradigma que nos va a permitir, que le permite a él mostrar distintas conceptualizaciones del Estado, vinculado también a distintas perspectivas teóricas, pero nos va a mostrar que ese viejo paradigma tiene problemas que no nos permiten, de alguna manera, su hipótesis, analizar en profundidad el papel del Estado en la economía. Entonces, para eso, él va a presentar lo que él llama un nuevo paradigma, ¿no? Que, según el autor, permitiría subsanar estos problemas que tiene analizar el Estado y la economía desde el viejo paradigma. Vamos al viejo paradigma como para que ustedes, para que tengamos claro de qué se trata la discusión. El viejo paradigma, dice Block, se basa en dos supuestos, ¿no? Cuestión que es siempre muy interesante puntualizar cuando analizamos cualquier texto, ¿no? Sobre qué pilares, sobre qué se basan los análisis que se van a hacer. Esos dos supuestos son, dice Block, el primero, que el Estado y la economía son dos entidades analíticamente separables, cada una de las cuales opera de acuerdo a sus propios principios. Esto es, el Estado lo tengo por un lado, la economía por el otro. Entonces, si ese es el supuesto, de lo que se trata es de ver cómo se influyen
cómo en todo caso el Estado influye en la economía externamente, ¿se entiende? Es decir, son dos cosas separadas, entonces vamos a ver. Esta perspectiva tiene que ver con una pregunta fundamentalmente que hace referencia a aspectos cuantitativos. Es ¿cuánto Estado sería, no? Ese sería como el problema que tenemos. Para pensar la relación Estado-economía, la pregunta, según este viejo paradigma, y que tiene como supuesto esa separación de la economía y del Estado, como dos cosas bien separadas, entonces, ¿cuánto Estado? Hay muchos análisis, seguramente ustedes pueden pensarlos, de análisis que se pueden escuchar hoy en la televisión, analistas económicos, analistas políticos, que hablan en estos términos, ¿no? Más cuantitativos. ¿Cuánto Estado? ¿Estado, mucho Estado o poco Estado? Serían las respuestas, ¿no? Generalmente esto tiene que ver con ver cuál es el gasto público, cuánto del gasto público en relación al Producto Bruto Interno, y ahí decimos el Estado es muy grande o el Estado es muy chico. Todas estas discusiones desde este viejo paradigma, dice Bloch, uno las podría pensar como en un continuo, ¿no? Es decir, trazar una línea, ahí en el texto ustedes lo tienen, en donde a la derecha podríamos mostrar el extremo de muy poco Estado y mucho mercado, ¿no? Si vamos a relacionar economía y Estado, y en economía vamos a pensar, por supuesto, en las economías de mercado. Entonces, a la derecha, y esto vinculado también a perspectivas políticas, ¿no? Por eso a la derecha, poco Estado, ¿no? Estados mínimos, y mucho mercado, en este sentido que nos está planteando el autor. Y a la izquierda, bien a la izquierda sería el otro extremo, que serían los estados socialistas, ¿no? Es decir, mucho Estado y la inexistencia a veces del mercado. Esto ustedes lo vieron un poco en la unidad 2 con los distintos sistemas económicos. Uno podría vincular esta unidad con eso. Ahora, entonces tenemos un extremo de... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. No, quería preguntarle, ahí cuando va nombrando los estados y todo eso, también puede estar relacionado con el contexto histórico, y quería preguntar de qué estados, de qué años se refiere con todos estos conceptos. Bueno, está totalmente vinculado siempre a los contextos históricos. Eso es muy importante. Lo que pasa es que acá lo que está haciendo este autor es tratar de pensar primero en términos teóricos, generales, ¿sí? Bien generales. Y ahora cuando entra a analizar, ¿no?, los distintos lugares, yo les decía, para él desde el viejo paradigma viene a la derecha poco Estado, viene a la izquierda mucho Estado, todo Estado. Y al medio hay distintas posibilidades donde se combinan, desde el punto de vista más cuantitativo, como les decía, la presencia del Estado o del mercado. Vamos a analizar, él analiza 5 casos ahí, en donde podemos, como dice Gabriela ahí, echar mano a cuestiones históricas, para ejemplificar, ¿no? El Estado que está bien a la derecha, ese que es el Estado mínimo, está vinculado fundamentalmente con las perspectivas liberales, ¿no? Fundadas desde el liberalismo económico clásico, y que hoy podemos encontrar también como neoliberalismo. El neoliberalismo o el liberalismo clásico, en general, para este análisis, se posiciona en este lugar, este espacio para pensar, en donde el Estado tiene que ser lo más chico posible, ¿sí? Esto quiere decir, esto supone que estas perspectivas entienden que es el mercado el mejor asignador de recursos. Ustedes han visto esto ya en el capítulo sobre el funcionamiento del mercado, ¿no? En algunos capítulos que ustedes ya han visto, como el sistema productivo o como la teoría del equilibrio de los mercados, esos desarrollos suponen una lógica que los mercados funcionan autorreguladamente, que tienen una lógica propia y que nada tiene que intervenir en esa lógica propia que tienen los mercados, ¿no? Estas perspectivas lo que plantean es que, y son las perspectivas dominantes en economía, vamos a decirlo así, hegemónicas, dominantes, hegemónicas, no son las únicas, y eso es lo que vamos a revisar,
pero sí son las dominantes. Estas perspectivas piensan entonces que hay que dejar que el mercado asigne los recursos, porque cuando interviene el Estado, por ejemplo, lo que se produce es, en general, una situación peor a si no hubiera ninguna intervención. Esto tiene una base teórica y una perspectiva teórica, no es como son las cosas, ¿no? En las ciencias sociales en general y en la economía, por supuesto, no hay una sola manera de pensar el mundo y el funcionamiento de los sistemas económicos. Depende de sobre qué perspectiva yo me posicione. Entonces, estas perspectivas, las perspectivas neoclásicas, más del liberalismo, se ubican ahí. El Estado debe ser mínimo. ¿Cuándo reconocen? Lo muestra Bloch, ahí en distintos ejemplos, pero hay dos conceptos que me parece que son importantes para ayudarles a comprender. ¿Cuándo se justifica para estas perspectivas que intervenga el Estado? En el caso de lo que ellos llaman bienes públicos o externalidades también. Estos son conceptos económicos importantes, por eso los quiero repasar. Entonces, si para estas perspectivas que están bien, que justifican una intervención mínima del Estado, esa intervención se da en el caso de, por ejemplo, lo que ellos llaman bienes públicos. Los bienes públicos son bienes que tienen ciertas características especiales, ¿no? Que son la no exclusión y la no rivalidad en el consumo. Vamos con un ejemplo, me parece que es mucho más claro entender esto. Hay ciertos bienes que tienen características especiales, como estas dos, en donde por sus características el mercado no los proveería. El ejemplo más claro que se dan en los distintos manuales de economía es un faro. Pensemos en un faro. Ustedes saben que un faro es fundamental en la llegada de los barcos a las costas de los distintos países, ¿cierto? ¿Qué quiere decir no exclusión? Que si yo cobrara por el faro, ¿no? No puedo excluir a los que no paguen. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque está vinculado con que no hay rivalidad en el consumo, es decir, si estamos pensando en el ejemplo, varios barcos pueden ver el faro al mismo tiempo. Si yo no puedo excluir al que no pague, ¿no? Por esa no rivalidad en el consumo, ninguna empresa privada, es decir, los mercados, no van a proveer de bienes como este. ¿Por qué? Porque no podrían excluir a los que no pagan y por lo tanto la lógica de la maximización de los individuos que producen y que consumen, que está puesta de manifiesto en esa curva de oferta y demanda que ustedes vieron, no funcionaría. Pero muchos de estos bienes son indispensables para el funcionamiento de una sociedad, de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, los caminos, ¿no? La posibilidad de poder movilizarse de un lugar a otro, el alumbrado público, ¿no? Son bienes o servicios que no podemos excluir a los que no paguen. ¿Estamos de acuerdo en la seguridad? ¿Se entiende eso? Al no poder excluir al que no pague, nadie va a estar dispuesto a hacerlo. Y es ahí donde aparece la justificación de que el Estado tiene que intervenir, ¿no? Por eso, para estas perspectivas de Estado mínimo, el Estado tiene que intervenir en estos casos de lo que ellos llaman bienes públicos. Hay muchos ejemplos y también muchas discusiones en torno a esto. Hay bienes que pueden ser considerados públicos, pero que después sean privatizados. Por ejemplo, las rutas, ¿no? Durante muchísimo tiempo no había peaje, es decir, se consideraba que el libre traslado de los individuos de un lado a otro no tenía que, digamos, era un bien público. Sin embargo, si ese bien público deja de serlo y se puede excluir a los que no paguen, poniendo las barreras del peaje, es un bien público que se transforma en un bien privado. La seguridad también puede ser eso, ¿no? Hay una seguridad mínima que es un bien público, pero después hay seguridades privadas. Yo puedo pagar en un country o en distintos lugares para que haya una protección especial a través del pago. Y el que no paga, bueno, no se cuida su casa. ¿Se entiende el concepto de bienes públicos y por
que es necesario que el Estado intervenga, pero lo que quiere decir Bloch ahí y lo que quiere mostrar es que es muy difícil encontrar cuál es el lugar de intervención del Estado, porque yo puedo considerar a bienes públicos más o menos, puedo tener consideraciones sobre ese concepto diferentes, también de acuerdo a cuestiones culturales y a cuestiones sociales, ¿no? No es muy claro qué es lo que una sociedad, para decirlo en general, va a considerar bienes públicos y cuáles no, y en ese sentido, cuando el Estado justifica su intervención. Hay otro aspecto importante que es el de las externalidades, les decía. Las externalidades es un concepto también en economía que se usa para hacer referencia a cuando los mercados, empresas privadas, producen costos o se producen costos o beneficios por la prestación de un servicio o la producción de un bien del que nadie se apropia, del que no se apropia la empresa, por ejemplo. Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Una externalidad negativa es la contaminación. A ver si queda claro. Cuando una empresa contamina, él no registra eso como un costo, ¿sí? Tiene que intervenir el Estado y eso puede generar externalidades negativas en el sentido que socialmente puede generar, todos conocemos lo que significa la contaminación, si es del agua, de distintos bienes que pueden generar costos altísimos sociales. Entonces, ¿cómo? Profe, ¿qué tal? Sí. Sí, me parece súper interesante lo que usted dice. Por ejemplo, los espejos de agua, ¿no? Los espejos de agua pertenecen a la nación. Y provincias como Entre Ríos y Santa Fe, en su momento, los gobernadores, mediante capitales japoneses, hicieron el túnel subfluvial. Entonces, son cuestiones de estados, de provincia y de nación, o sea, independientemente de las empresas. Por ejemplo, ¿no? En el río Uruguay, nosotros tenemos del otro lado a Botnia, y en Misiones y en Corrientes también. Son capitales de Finlandia. O sea, es muy interesante lo que usted está diciendo, profe. Muchísimas gracias. No, pero bueno, el ejemplo que das me permite que quede claro cuál es el problema, ¿no? El problema es que esos gobiernos o esos estados, depende cuál sea la posición que tengan o las sociedades en donde está ese espejo de agua. Lo que sucede es que estamos hablando del río Uruguay, estamos hablando del acuífero Guaraní, del río Uruguay y del río Paraná. Entonces las provincias, a ser federal, la República Argentina, digamos, hicieron, como los espejos de agua pertenecen a la nación, hicieron, digamos, por debajo de tierra toda la conexión. Porque también sí. Córdoba, la provincia de Córdoba, es la mayor provincia, o sea, digamos, es la mayor cantidad de peajes que tiene. En Córdoba hay aproximadamente 40 y tantos peajes, mientras que en Buenos Aires, nada que ver. Y si nos comparamos con Santa Fe, tampoco. Está bien. Escúchame, Carla, un minuto, digamos, para todo tratemos de concentrarnos en el análisis más teórico. Y todo eso que vos decís, justamente, son los modos y los ejemplos que podemos ver de estas discusiones. Volvamos el autor nos está posicionando en cómo entender la relación Estado-economía. Entonces, estamos viendo ejemplos, ¿no?, que nos permiten después tomar los casos, por ejemplo, que vos estás mostrando como casos fundamentales. Como Gabriel le preguntaba, ¿no?, de cuestiones de ejemplo y ese tipo de cosas, y la cuestión sociohistórica. Sí. Son casos del contexto, ¿no?, del entorno. Por eso, son casos fundamentales. Lo que les quiero mostrar es, este autor nos está dando herramientas para después pensar estas cosas, ¿no? Entonces, primero veamos qué es lo que nos plantea, y después con eso, ustedes tienen más herramientas, podemos tener más herramientas para analizar casos concretos, históricos y concretos, como el que estás diciendo, y hay un montón más, las explotaciones mineras, las explotaciones petrolíferos YPF, el mar argentino. Por eso, pero espérame, así desarrollo algunas de las ideas y terminamos con el texto y después podemos pensar en ejemplo. Estoy en el viejo paradigma, ¿sí? El viejo paradigma por lo que preguntan.
no puedo leer mientras les doy clase porque es muy desconcentrante todo lo que por ahí ponen en el chat. Yo veo algunas cosas y trato. Estamos viendo el texto de Bloch que dice que hay dos paradigmas, el viejo y uno nuevo. Estamos en el viejo, analizando el viejo. ¿Cuál era el supuesto? Que la economía y el Estado estaban separados. Entonces, ahí aparecen como unas distintas posibilidades. Tratemos de pensar teóricamente. Los ejemplos son que sirvan para entender lo que está planteando el autor teóricamente, ¿sí? Porque tenemos que discriminar las cuestiones teóricas para después con esa herramienta ir a ver cuestiones más empíricas, históricas, concretas. Pero no mezclemos todo, esa es solamente la cuestión, porque si no, no queda claro por ahí esa distinción. Entonces, ¿cuáles herramientas teóricas para pensar la relación Estado-economía? Este viejo paradigma. Estado mínimo, una perspectiva que plantea que el Estado debe ser lo más chico posible, pero que justifica su intervención en el caso de los bienes públicos, que ya dije lo que eran, no exclusión y no rivalidad en el consumo. Estas clases quedan grabadas, así que ustedes después pueden volverlas de alguna manera a escuchar y entonces tomar notas más tranquilos, les digo, porque es verdad que por ahí vamos y venimos. Entonces, uno de los casos que plantea Bloch es ese, y nos dice, la verdad que pensar en este estado mínimo en relación a cuánto, si mucho, poco Estado, en este caso poco, no nos ayuda mucho para poder entender algunas problemáticas concretas del vínculo Estado-economía. Después plantea otro punto, digamos, corriéndose de la derecha un poquito más hacia la izquierda, en ese continuo, es una línea que traza el autor y pone los extremos y después ve distintas posibilidades. Es lo que aparece lo que se llama el Estado estabilizador, ¿no? Que es ese punto tiene que ver para posicionarnos históricamente con los desarrollos de Keynes fundamentalmente, con el keynesianismo, que en vez de suscribir allá por 1936 a que el mercado se autorregulaba, generaba pleno empleo, todos los recursos se asignan del mejor modo posible, lo que ocurre en aquel momento histórico eran los altísimos desempleos, grandes conflictos sociales, la Gran Depresión. Entonces queda claro, ahí aparece un conjunto de teorías que desarrolla Keynes que habilitan la intervención del Estado en determinados casos, ¿no? Cuando la economía está en desequilibrio o cuando la economía está en equilibrio pero con altos niveles de desempleo, ¿no? Que es lo que planteaba Keynes que podía pasar. Entonces, el Estado interviene con la obra pública para poder generar empleo, por ejemplo, interviene con la política monetaria, que probablemente lo van a poder ver en el próximo capítulo un poco más. Hay distintos mecanismos de intervención del Estado que se justifican para estabilizar a la economía, para volverle la senda del equilibrio y del crecimiento. Entonces, acá también sería otro punto en donde la respuesta de cuánto Estado no está clara. Todo este viejo paradigma, Bloch va a cuestionar y criticar este viejo paradigma, ¿sí? Lo desarrolla para mostrar que no nos sirve mucho para pensar la relación Estado-economía. El otro punto es el Estado de los derechos sociales, cuando me corro un poquito más a la izquierda de donde estaba, ¿no? Primero el Estado liberal viene a la derecha, después viene el Estado keynesiano o el Estado estabilizador. Un poquito más de Estado tendría que ver con el Estado de los derechos sociales, que es cuando aparecen en el siglo XX los derechos sociales como fundamentales en la provisión, digamos, en el concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces ya no es solamente ser un ciudadano, poder votar, sino que ser un ciudadano es poder tener acceso a la salud, a la educación, ¿no? A distintos derechos sociales, y sobre todo como derechos, ¿no? Que tienen que ver con algo que permite la vida digna y a la que debe tener acceso todas las personas. Este estado de los derechos sociales indudablemente implica un poco más de intervención, ¿sí? Un poco más de intervención porque, por ejemplo, las políticas sociales, donde podemos encontrar las políticas educativas, las políticas de salud, las políticas de protección laboral, las políticas vinculadas
al desempleo, a la pobreza, ¿no? Todas estas políticas implicarían mayor intervención del Estado, mostrando cómo hay distintas posibilidades para pensar cuánto Estado, pero cuánto, en términos cuantitativos. Un poco más a la izquierda aparecen, es decir, una intervención mayor del Estado aparecería en lo que se han denominado los estados desarrollistas. Y hay un ejemplo importante, pero que lo vamos a retomar después al fin de la materia, porque vamos a ver esto al final de la materia, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, vamos a detenernos ahí. Los estados desarrollistas significa que no solo el Estado está justificado que intervenga para el caso de los bienes públicos, las externalidades, para estabilizar la economía, para asegurar derechos sociales, sino también para generar el desarrollo, en los países, por ejemplo, como son los países latinoamericanos, que se encontraban en una situación de periferia, de subdesarrollo, de dependencia. Entonces el Estado parecía como necesario en su intervención, por ejemplo, para poder generar todo un proceso de industrialización, ¿no? Que es lo que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones en Argentina. Entonces ahí va quedando claro que mientras más me muevo de la derecha, del punto de estado mínimo, hacia la izquierda, en este continuo, significa pensar en más Estado, ¿no? Y el otro punto más extremo serían los estados socialistas, donde uno puede pensar que no existen los mercados y que hay un sistema estatal de planificación central que es el que determina cómo funciona ese sistema económico. ¿Qué reflexión hace el autor sobre este modo de pensar al Estado desde el viejo paradigma? Él plantea que no es que este viejo paradigma nos deja en lugares indeterminados y que para el análisis de casos concretos, como era el caso que preguntaba la compañera, no nos está dando herramientas importantes o interesantes. En realidad, dice, todos estos análisis que son más de tipo, que responden a la pregunta de cuánto Estado, tienen en general dos prejuicios, dice Bloch. Por un lado están todos los que van a plantear que los estados son, por ejemplo, parasitarios e ineficientes, ¿no? Entonces, si me paro en esa perspectiva, es decir, el Estado siempre es parasitario, ineficiente, corrupto. Entonces, por lo tanto, menor Estado es mejor, porque estoy pensando en cuánto. O están los otros extremos, el otro extremo, dice Bloch, de los que se posicionan en una visión donde el Estado, el mercado es lo que parece como generando desigualdad y deshumanización, ¿no? Entonces, en ese otro extremo, nada de mercado y todo debería pasar por el Estado. El planteo de Bloch, y esto es lo importante de este texto, es que él hace referencia a un nuevo paradigma que tiene que ver con no pensar el Estado en términos de cuánto Estado, sino en pensar más en términos cualitativos. Es decir, la pregunta, en vez de pensar el problema de la relación Estado-economía como Estado y economía dos cosas separadas, y entonces la pregunta es ¿cuánto Estado? ¿No? Entonces la respuesta va a ser mucho, poco, de acuerdo a estas perspectivas que estuvimos revisando. La pregunta correcta o más interesante para las ciencias sociales sería preguntarse en términos cualitativos, es decir, ¿qué combinación de Estado y mercado es más interesante o permite resolver ciertos problemas sociales, ¿no? ¿Se entiende cómo se combina las variables que tienen que ver con el Estado y las variables más de tipo económico? Es un análisis más cualitativo y no cuantitativo, ¿sí? Si yo lo analizo así, esto se basa en perspectivas teóricas diferentes, por supuesto, a las que estuvimos haciendo referencia, que
que eran las que fundamentaban el viejo paradigma. Este tipo de pensar a la actividad económica como siempre envuelta, hay un autor que se llama Polanyi que dice enraizada, o sea, lo económico está enraizado, incrustado en una cantidad de instituciones que no son económicas, ¿no? Entonces, para pensar un problema en relación a la relación Estado-economía, lo que tenemos que poder es encontrar, dice Bloch, intersecciones donde el Estado y la economía no se pueden separar de alguna manera, ¿no? Entonces hay que verlas juntas, de qué manera se van combinando. Por ejemplo, si pensamos, la base, sí les quiero contar, este autor que mencioné, que se llama Karl Polanyi, que es un cientista social que escribe su obra más interesante allá por 1944, que se llama La Gran Transformación. La base de este nuevo paradigma, una de las bases más importantes, son los desarrollos de este autor. Lo que planteaba Polanyi, en realidad lo que se propone en ese texto, que es un texto fundacional y es un texto de referencia, lo que se planteaba era analizar el surgimiento de la economía de mercado. Es decir, para poder entender esta economía de mercado, ¿no?, que tiene demandantes, oferentes, precios de equilibrios y todos los problemas que ustedes ya han podido ver de alguna manera, para poder analizar esta economía de mercado es importante irse para atrás, hacer un análisis histórico, va a decir Polanyi, ver cómo se generó la economía de mercado. Porque es una falacia economicista, dice Polanyi, pensar que el mercado existió como lo conocemos ahora siempre. Esto está, ¿no? A nosotros se nos aparecen los análisis económicos hoy, todos estos asuntos vinculados a la economía de mercado, al equilibrio, al sistema productivo, como si siempre hubiera existido ese modo de organizar la sociedad y lo que Polanyi dice, el sustento del hombre. O sea, los individuos han pasado miles y miles y miles de años resolviendo su sustento con distintos tipos de producción, con distintos tipos de instituciones. Hace recién menos de 300 años que tenemos esto que conocemos como la sociedad de mercado. Entonces él dice, lo estoy mencionando Polanyi porque es una de las bases más importantes del análisis de Bloch, para que ustedes puedan entender más en profundidad lo que plantea este autor que ustedes tienen acá. Polanyi dice, vamos a ver cómo surge la economía de mercado, porque no estuvo siempre ahí, ¿no? No siempre fue así. Entonces, lo que va viendo es que esta sociedad de mercado, para que se formara, necesitó de intervenciones muy importantes de otros tipos de instituciones políticas, por ejemplo, ¿no? ¿A qué va esto? Es que es imposible pensar a la sociedad de mercado sin la institución Estado como parte co-constitutiva. No existiría esta sociedad de mercado como funciona, más allá de las críticas que le podemos hacer, y ahí podemos entrar a otra discusión, pero no hubiera surgido sin una fuerte intervención desde lo político. Por ejemplo, generando los derechos de propiedad privada. ¿Esto qué quiero decirles? Que durante también miles y miles de años la forma de propiedad era la propiedad comunal. No estamos hablando de algo tampoco tan anacrónico, ¿no? O que tiene que ver con, no sé, con la antropología, con sociedades que ya no existen. No, hoy todavía hay muchas comunidades donde domina otros tipos de derechos de propiedad, porque la economía de mercado lo que supone es un sistema de derecho de propiedad donde la propiedad privada es el derecho fundamental. Ahora, el derecho de propiedad, algo, es una regla, es una ley. ¿Se entiende eso? Y son instituciones políticas quienes determinan ese conjunto de reglas por las cuales después vamos a funcionar en la economía. Eso es lo que están planteando estos autores. No puedo dejar al Estado de lado, porque sin el Estado no existiría esta sociedad de mercado. ¿Está claro este planteo? Más o menos, esto de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, esto que nosotros intercambiemos
que tengamos una casa y si yo la quiero vender, voy, hago un contrato, hay un escribano, me compran la casa, me dan una cantidad de dinero. Todo eso son un conjunto de instituciones que fueron creadas. Estamos hablando de nuestro sistema económico porque sería el mercado de viviendas. Lo mismo pasa con la compra y venta de todo, ¿no? Vivimos en un sistema de mercado donde, Polanyi dice eso, todo es mercancía. Ahora, para que todo sea mercancía, hubo un proceso histórico, ahí termino, de construcción, un proceso de mercantilización de elementos que no eran mercancías. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una actividad humana, no siempre el trabajo fue una mercancía en el sentido que hay una oferta y una demanda de trabajo, ustedes lo han visto. Hay un precio que es el salario. Este funcionamiento, que es el funcionamiento en el que vivimos, no es desconocer eso. Lo que estos autores plantean es que hay que ir a pensar cómo surgieron esos procesos o estos sistemas económicos y estas lógicas, ¿no? Porque si nosotros vemos cómo surgen, también podemos pensar, digamos, primero desnaturalizamos estas cosas que nos parece que siempre fueron así, porque si siempre fueron así no pueden cambiar. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando yo voy a estudiar el surgimiento, los procesos de construcción histórica de algunas cosas que las veo hoy todos los días y cotidianamente, que son parte del sentido común, puedo tener más herramientas para pensar en procesos de transformación. No importa hacia qué dirección. Esto por eso quiero discriminar análisis más teóricos. Sí, Soledad, ¿me ibas a decir algo? No, no sé si veo que se aprobó la ley de teletrabajo. Digamos, ahí el Estado estaría regulando algo que es del mercado, digamos. ¿En qué parte, en qué arista estaría de esta perspectiva eso? Bueno, usemos ese ejemplo para que quede claro el viejo paradigma del nuevo paradigma. Para el viejo paradigma, lo que se preguntaría es cuánto Estado implica la regulación de el trabajo en ciertos ámbitos, ¿no? Y entonces fíjense que es difícil de responder. ¿Cuánto Estado? ¿Es más Estado en términos cuantitativos que se regula el trabajo? En cambio, desde el nuevo paradigma, lo que va a plantear Bloch es que ese punto, el teletrabajo y esa regulación estatal, hay que poder mirar cómo se combina esa regulación estatal con el funcionamiento de ya ese mercado de trabajo que tiene otro modo de funcionar, que es el teletrabajo. ¿Se entiende? Entonces, en vez de preguntarme cuánto Estado, mucho, poco, no tiene que intervenir, si tiene que intervenir, van a tener que ver cuál sea nuestra posición política. No hay una sola respuesta. Eso es lo que creo. No hay una sola respuesta. A todo este conjunto de problemas hay que siempre ponerle cuál es. ¿Estoy congelada? ¿Hola? ¿Me escuchan? No, cuando estaba respondiendo se cortó un poco, profe, lo último que dijo. Pero ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, Sí. ¿ustedes han hecho la prueba de, por ejemplo, dar una clase o dar algo así en este sistema? Yo quiero que hagan la prueba y que vean el chat. Tic, 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 se aparece en el chat todo y uno está tratando de pensar algunas cosas, por eso disculpen, no puedo a veces mirar lo que pasa en el chat, porque si leo el chat no podemos pensar en lo que estamos trabajando, ¿se entiende? Así que disculpen eso. Después puede ser que al final terminamos 10 minutos más, terminamos y en todo caso pueden preguntar. Con respecto al teletrabajo, ¿ahora me están escuchando bien? Puede ser que hay problemas de conexión. Eso, háganme así por lo menos, entonces eso es más fácil de ver para Sí, profe, se le escucha. las que tienen camarita. Sí, profesor. Bueno, entonces, teletrabajo, el ejemplo. Si yo lo pienso desde el viejo paradigma, el teletrabajo, ¿cuánto Estado? No tengo mucho que contestar ahí. Es una regulación, es más Estado, es menos Estado. En cambio, desde el nuevo paradigma,
lo que implica es que se conforma un nuevo mercado de trabajo con otras características, y entonces lo que voy a ir a analizar es eso. ¿Está claro? En el ejemplo, acá Bloch les muestra 4 o 5 áreas, él llama áreas de intersección, son 4. Áreas de intersección, ¿esto qué es? ¿A dónde le parece a este autor que hay que ir a mirar si uno quiere preguntarse sobre el rol del Estado en la economía? Ese es el título del trabajo, ¿sí? En vez de... Sí. No, mientras daba la clase me venían muchos ejemplos del movimiento campesino y los conflictos por la tierra. Y de paso quería invitarlos a quienes quieran y puedan. En el segundo cuatrimestre hay un seminario que se llama algo de movimiento campesino, conflictos socioterritoriales y movimientos campesinos, dictado por Mariana Gamboa. Si quieren participar, está muy bueno. Bueno, todas esas cosas, todas estas cuestiones, escúchenme un cachito, déjenme... Mariana es una excelente docente y tiene muchísima experiencia en movimiento campesino y las cuestiones campesinas, entre paréntesis lo digo, para recomendar el seminario. Y son buenos ejemplos porque sirven exactamente para pensar estas cosas, ¿no? Muchos de los problemas que hay en el norte de Córdoba tienen que ver con estas cuestiones de las reglas, de las leyes, ¿no? Digamos, además hoy es un día particular en el que me gustaría mencionar, hoy murió Ramona Bustamante, muchos de ustedes quizás no sepan quién es, pero tenía 90 y pico de años, es una campesina que ha estado luchando hasta el último día de su vida para no perder sus tierras, tierras que posee ancestralmente, sus abuelos, o sea, pero que no tiene, y es un excelente ejemplo para trabajar esto, no tiene los papeles, la escritura, ¿no? Y entonces, como no tiene la escritura es el instrumento que demuestra los derechos de propiedad privada. Como no tiene la escritura, entonces otros vienen a querer sacar a muchas de estas personas de sus tierras porque falta este instrumento legal que no existía como tal a lo largo de todo el proceso en el que estas familias vivieron. Por eso les decía, hay algunos ejemplos que no nos tenemos que ir a hace 800.000 o 3.000 años, ¿no? Sino que son cuestiones y problemas, sobre todo, muy vinculados a América Latina, a muchas comunidades de América Latina. Entonces, el asunto, ¿qué pensar? ¿Mucho Estado, poco Estado? No, el asunto es pensar justamente que el Estado es el que genera las reglas y esos derechos de propiedad privada y las instituciones que van a asegurar o no esos derechos de propiedad privada. Después la justicia es la que va a intervenir para dirimir también. Entonces, no hay una economía y un Estado desde distintos lugares. Ahora, si pensamos desde este nuevo paradigma, nosotros podemos tener muchas herramientas para entonces cuestionar y intervenir políticamente, por ejemplo, para pensar qué tipo de regulaciones tiene que hacer el Estado, qué tipo de trabajo es el que se genera a partir de ciertas leyes, qué tipo de comunidad, ¿no? ¿Qué tipo de comunidad implica? Hay un ejemplo muy importante hoy que no es en términos estatales, pero sí, no lo podemos pensar en estados, pero sí es global. La vacuna, ¿no? Estamos frente a una mercancía, la vacuna en este momento y en la pandemia es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Eso creo que no hay duda, o por lo menos para millones de personas. Entonces, pero funciona como una mercancía, digamos, hay un mercado donde hay una propiedad privada, que es la de los laboratorios, que hace que se produzca la vacuna y se venda. Ustedes saben, yo no creo que hace falta que les diga, las tremendas dificultades que tienen, sobre todo los países pobres. Hasta hace poco no había llegado, hace poco, una semana, una sola vacuna a Haití. Ni una sola vacuna a Haití, ¿no? Entonces, pensemos en esto, volvemos. Los roles en vez del Estado y la economía, los roles también de la economía y lo político. Es decir, hasta dónde
esta autorregulación de los mercados que genera cierta distribución de la riqueza, hasta dónde, la pregunta sería, o qué combinación de Estado y mercado serían más interesantes para asegurar mejores condiciones de vida de las mayorías de la población. Por ejemplo, si es eso lo que nos importara, si no nos importaran las condiciones de vida o el derecho a la tierra que tienen muchas de estas personas que mencionáramos, podríamos hacernos otro tipo de preguntas, ¿sí? Lo importante es que sepamos de qué modo es más interesante preguntarnos, en términos teóricos, porque eso es lo que nos va a ayudar después a, en todo caso, trabajar políticamente. Los 4 ejemplos que pone Bloch, y con esto termino, y si quieren vemos algunas cositas, algunos ejemplos. El primero que dice Bloch, que es intersección, le dice él, es decir, a dónde se combina Estado y economía de determinado modo, dice, es los roles del Estado para el control sobre los activos productivos, esto es los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, en vez de analizar la compra y venta de alguna mercancía, que puede ser recursos minerales, como decía la compañera, discutir el agua o la contaminación en algunos lugares, en vez de ir a pensar cuánto Estado no, ver qué sociedad se conforma a partir de esos derechos de propiedad privada cuando se hacen ilimitados, por ejemplo, en términos de recursos naturales y se generan grandes externalidades negativas, para usar el concepto, ¿no? Que pueden llevar inclusive a la muerte de un montón de personas por esa contaminación. Ocurre con el glifosato, ocurre, ¿no? Entonces es eso, en vez de pensar cuánto, mucho, poco, es, me voy a ver cuáles son los derechos de propiedad, cómo el Estado reglamenta y entonces cómo construye un sistema económico a partir de esos derechos de propiedad. ¿A dónde reconoce esto? La propiedad común en el caso de determinadas comunidades o no las reconoce. Otro punto, dice Bloch, que es interesante de analizar, por ejemplo, son lo que llaman las relaciones recurrentes. ¿Son los mapuches? Sí, sí, podemos pensar en todos los ejemplos que quieran, yo estoy planteándolo en términos generales. El otro punto que plantea Bloch dice estructura de relaciones recurrentes. Son como, parece difícil, ¿no? Que esto no se entiende. ¿Qué es esto? Es la regulación estatal vinculada a la estructura de propiedades que se observa, dice, en distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, miembros de una familia. Pensemos de todo lo que se desprende de ahí, ¿no? En muchas discusiones feministas, por ejemplo, hoy, ¿no? ¿Cómo se establecen el tema de que antes si no se estaba casado, que eso era una regla, digamos, no había derecho a herencia, por ejemplo, ¿no? No había derecho a un sistema de salud, a ser protegido de alguna manera, o en el término de, en relación a parejas del mismo sexo. Todas estas cuestiones que a veces parecen, y esto es lo que quiero por ahí subrayar, que no tienen nada que ver con la economía. Si nosotros pensamos al Estado y la economía de este modo, resulta que sí tienen que ver con la economía, cuando se decide cómo es la herencia de los bienes, cuando se decide sobre las características del matrimonio, quién hereda, quién no, se reconocen los dos sexos, la posibilidad de el matrimonio entre los dos sexos. Eso ha generado muchas consecuencias que tienen que ver con cómo se estructuran los mercados, ¿no? El reconocimiento de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Fíjense, cosas que parecen leyes, que parece que esto no tiene nada que ver con la economía. Lo que este autor está planteando es que todo hay que mirarlo así articuladamente. Cómo esto de las reglamentaciones laborales, es decir, cómo se establecen las relaciones y los derechos entre los empleados y los empleadores, el papel de las organizaciones sindicales, digamos, todas cuestiones que parece que no tuvieran que ver con la economía. Después mencionas dos más que tienen que ver con los medios de pago, es decir, la moneda y el crédito. Esto es los sistemas de crédito, cuando los estados facilitan el crédito hacia ciertos sectores, le permiten, por ejemplo, a ciertos grupos de poder hacerse más poderosos, o
si lo destina a pequeñas y medianas empresas, a que producen distintas cosas, también está estructurando un mercado diferente, más competitivo o menos competitivo. Y el último tiene que ver con cómo se administra la frontera internacional, es decir, las relaciones con los otros estados, los sistemas militares de seguridad, ¿no? Esto es en términos generales lo que plantea el autor. Lo que me interesa subrayar, así ya los dejo, que deben estar todos muy cansados, es, hay un viejo paradigma y un nuevo paradigma para pensar los roles del Estado en la economía. Ese viejo paradigma hace referencia a cuánto ha Estado, entonces mucho, poco. La verdad es que no es muy interesante, dice Bloch, para hacer análisis de realidades concretas, históricas, o para entender el mundo en el que vivimos. Entonces él dice, hay un nuevo paradigma que es pensar al Estado y a la economía como dos ámbitos co-constitutivos. No se pueden separar. Entonces lo interesante es ir a investigar en esas intersecciones, ¿no? Derechos de propiedad. Derecho de propiedad es una intersección donde se juntan el mercado y la economía. ¿Se entiende por qué? Porque los derechos de propiedad los fija el Estado, es una ley, se discute en el Congreso. Mientras que los derechos de propiedad son fundamentales para ver qué tipo de mercado vamos a tener, cómo compramos, cómo vendemos, ¿no? Cómo las mercancías se intercambian. ¿Se entiende? Más o menos, muchachas y muchachos, a pesar que sea viernes, que estemos en pandemia a esta hora. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, Gracias. muy claro. Bueno, Gracias. el otro texto que ustedes tienen, mírenlo ustedes, es más técnico, son clasificaciones, gastos, impuestos, y sí los invito a que piensen siempre, aunque sean cuestiones técnicas, sobre qué se sostienen algunas cosas, ¿no? Eso es interesante, porque me parece que enriquece mucho más. No olvidemos que esta materia es desarrollo económico y social, y si bien tenemos que poder analizar qué es lo que se está haciendo a la sociedad de mercado, porque es la sociedad en la que vivimos, por eso ustedes tienen que estudiar esos mecanismos del mercado, precios de equilibrio, sistemas productivos, el circuito económico, digamos, es fundamental porque es el sistema en el que vivimos. Pero hay otro aspecto que está bueno acá en la materia también, que es poder mirar todo eso de una manera crítica, ¿no? Ahora, para hacer la crítica de eso es importante conocer, y por eso es importante, aunque a ustedes les parezca a lo mejor más tedioso tener que estudiar todo este funcionamiento de los mercados. Bueno, a algunos les gustará más eso y a otros les gustarán textos más como este de Bloch. Lo interesante es que tengan herramientas de todos lados como para poder, al final de la materia, entender, bueno, de qué se trataba esto del desarrollo económico y social tan importante para el trabajo social, ¿no? Es lo que ustedes van a hacer. Bueno, alguna cosa. Hay muchas cuestiones que estuvieron planteando que yo les pido que tomen nota, y en los últimos 3 capítulos de la materia, que yo me hago cargo de esos capítulos, vamos a estudiar América Latina, los problemas del desarrollo, vamos a poder trabajar. ¿Nadie contesta? Se tildó, profe. Grabado, profe. Oh. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, Sí, voy a parar la grabación porque ya está lo más importante, y en todo caso, si ustedes quieren alguna cuestión más, me dicen, me quedo un ratito.